Buenos días, soy Francisco Acullo, soy el director de la colección La Ciudad Ilustrada que edita Entorno Gráfico Ediciones. Esta colección que este viernes, después de la pandemia, comienza su nueva andadura con la figura de Antonio Sánchez Trigueros. Antonio Sánchez Trigueros configura el que sería el número 13 de los pliegos de La Ciudad Ilustrada en torno al autor y su obra. Esta colección tiene una serie de peculiaridades y es que una vez que se han hecho un número determinado de pliegos con diferentes autores que tienen relación con la ciudad de Granada, bien sean de aquí o bien porque tienen un estrecho vínculo con nuestra ciudad, van a configurar posteriormente un volumen que llevará o portará todos los autores que han estado interviniendo y que han configurado cada uno de ellos un pliego. Otra de las características singulares que tiene esta colección es que lleva un archivo NFC a través del cual los lectores tienen acceso a contenidos adicionales en los que puede haber vídeo, puede haber audio de los propios autores hablando de sus obras, hablando de su trayectoria vital y de su trayectoria pues artística y literaria. Ya se ha cerrado un primer volumen en el que encontramos autores como Antonio Carvajal, Rafael Guillén, Tomás Moreno, etcétera. En este segundo volumen que inauguramos el viernes, la presentación de Librerías Picasso, como decía, será Antonio Sánchez Trigueros el que la inaugure. Posteriormente vendrá Antonio Chicharro, profesor también y catedrático de la Universidad de Granada, que ocupará el número 14 de esta Ciudad Ilustrada con un nuevo pliego. Así sucesivamente hasta que configuremos un segundo tomo. Nosotros nuestra intención es que al final seamos capaces de dar una semblanza intelectual, artística de la ciudad de Granada a través de estos pliegos y a través de estas publicaciones. Bueno, las presentaciones se hacen de una manera también muy particular, porque una vez hecho el protocolo, pues de que el editor pues presente al autor, se establece un diálogo entre el autor, digamos, del propio pliego conmigo mismo para establecer una semblanza de toda la trayectoria vital, artística, literaria que el personaje al que invitamos pues tiene para que el que vaya a la presentación pueda hacerse una idea realmente, bueno, pues por lo menos clara de quién es ese personaje y, bueno, las virtudes y la trayectoria vital, como digo, y creativa o investigadora que este personaje tiene. Yo sencillamente me limito a hacer unas recomendaciones al propio autor para que dentro de lo que él estima como más representativo de su trayectoria intelectual o artística, pues escoja los textos. Entonces, en definitiva, es el propio autor el que va seleccionando los textos, pues para que a través de ellos podamos hablar, bueno, pues de esa trayectoria y de esa digamos que impronta que ha ido dejando en el ámbito de la cultura y de la literatura o de la intelectualidad en la ciudad de Granada. Hola, Antonio Sánchez Trigueros es actualmente un profesor emérito de la Universidad de Granada, es decir, un profesor jubilado con reconocimiento,
que ha sido durante 50 años un profesor en activo, además dando a conocer lo que es una materia compleja, como es la teoría de la literatura, en fin, que es una materia que no tiene mucho tiempo de vida, realmente como tal empieza a principios del siglo XX, y que esa fue mi responsabilidad de situar a la Universidad de Granada en el mapa de la teoría literaria, teniendo siempre en cuenta que a mí lo que me ha preocupado de verdad es ser profesor. Quiere decir, yo lo que desde casi niño lo que quería era ser profesor, y eso es lo que en un momento determinado conseguí, y me daba ya por satisfecho, siempre tratando de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y en este caso concreto, pues yo siempre digo que yo no he sido ni he pretendido ser un teórico de la literatura, he sido un investigador de la literatura, he sido un profesor de teoría de la literatura, que es distinto. Lo mismo cuando me dicen, bueno, tú eres crítico literario porque has explicado crítica literaria. No, he explicado crítica literaria porque soy profesor de crítica literaria, pero no un crítico literario profesional. Bien, entonces eso ha sido lo fundamental. Lo fundamental, eso es lo que me hace que en un momento determinado, yo ya después de terminar la carrera, me quedé en Granada, yo me sentía atrapado por esta maravillosa ciudad, y además con muy buenos maestros que tuve yo en su momento, como fueron pues los que eran los grandes en ese momento, que era don Antonio Llorente, don Emilio Orozco, sobre todo, don Antonio Gallego, don Andrés Soria, en fin, había ese elenco de maravillosos profesores que nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Palacio de las Columnas. Bien, a partir de ahí, pues ya me empezaron a ofrecer responsabilidades. Es decir, a ofrecerme responsabilidades, efectivamente, ¿no? Y empiezo dirigiendo los cursos de extranjeros, después me encargan que ponga en marcha y que le dé impulso a la Universidad de Verano de Baeza, después me encargan el que me haga cargo de ese proyecto que era el Festival Internacional de Teatro de Granada, en fin, ahí toda una labor también junto a mi labor docente, que siempre para mí ha sido lo primordial y a lo que le he dedicado todo el tiempo necesario, pero junto a ello, pues lo que ha sido gestión, mis labores de gestión dentro del mundo universitario, dentro del mundo académico y dentro del mundo de la cultura granadina, ¿no? Y ese es un poco lo que define mi personalidad como profesor y como gestor, ¿no? Y después como investigador, yo pues, he sido un investigador de la literatura, sobre todo en lo que se refiere por ejemplo, el modernismo, ¿no? Que era uno de los temas que a mí me ha preocupado siempre, el estudio del modernismo y profundizar en el estudio del modernismo español y del modernismo andaluz, con todas esas grandes figuras de principios del siglo XX. Después, otra de las cosas que me ha preocupado era el punto de vista sociológico en el estudio de la literatura, quiere decir la sociología de la literatura, y después otra de las cosas que me ha preocupado y sobre lo que he investigado y he dirigido muchas tesis, etcétera, ha sido sobre el teatro, sobre cuestiones del teatro, teniendo en cuenta que el proyecto que yo pongo en marcha aquí y que después además es un proyecto con repercusión nacional, es el de investigar la escena. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de Lorca, que era nuestro y sigue siendo nuestro proyecto del grupo de investigadores que yo puse en marcha, naturalmente que es importante el texto de Lorca, sin eso no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero no nos quedamos en el estudio del texto, sino que vamos a lo que es la gran proyección del teatro de Lorca, que es la escena, ¿eh? La gran proyección en escena. Quiere decir,
cómo ha sido puesto en escena el teatro de Federico García Lorca. Entonces, claro, ya no es cosa de estudiar el texto en su literalidad, sino estudiar el cómo lo han entendido distintos directores. Y a lo largo de la historia de las puestas en escena de Federico García Lorca nos damos cuenta de que hay maneras muy distintas, incluso habría que decir, en principio, contradictorias en la forma de entender el teatro de Federico García Lorca y de proyectarlo en escena. En fin, esto es uno de los grandes temas y realmente un tema apasionante, porque claro, el teatro en escena ya sabemos que es una cosa efímera. Es verdad que ahora con los medios audiovisuales pues se mantienen ya en el tiempo algunas imágenes, cosa que antes era imposible, nada más que teníamos fotografías, si acaso, etcétera, ¿no? Claro, eso se lo lleva al aire. Entonces, el estudiar eso y estudiar el cómo, cuál es la estética que gobierna ese montaje de una Bernarda Alba, por ejemplo, pues es un tema interesante porque queda justamente ahí plasmado lo que en un momento determinado se ha entendido en el teatro de Lorca, ¿no? Bueno, las publicaciones más importantes son mis publicaciones sobre el modernismo, por ejemplo. Una de las cosas, ahora estoy preparando, terminando lo que va a ser la publicación del archivo completo de un poeta modernista malagueño que era amigo de Juan Ramón Jiménez, de Francisco Villaspesa y de muchos de esos poetas de principios del siglo XX y publicar todo el archivo, que es un archivo bastante interesante, de cartas y de documentos valiosos, ¿no? Ese ha sido uno de mis temas, ¿no? Temas del modernismo, del primer Juan Ramón, Villaspesa, he tratado de revalorizar, de darle uno a Villaspesa, poeta, en fin, poco comprendido y un poco marginado dentro de lo que son los estudios literarios, porque sencillamente los investigadores no tenían ni la paciencia ni el interés de dedicarle un tiempo suficiente para estudiar de verdad lo que era lo más valioso de la poesía de Villaspesa, que hay cosas muy valiosas. Bien, Villaspesa, ese era un tema. Después, otro tema de mis publicaciones ha sido el teatro, ¿no? Teatro, yo he publicado muchos artículos sobre teatro que después los he reunido en algún volumen, como el que publiqué en Alulia, que era Teatro y Escena, por ejemplo. Fijaos, hay que fijarse cómo precisamente aparece ahí la palabra escena al mismo nivel de lo que es el teatro, quiere decir, dándole exactamente el sentido que querían esos artículos ahí reunidos. Después, bueno, mis trabajos sobre Juan Ramón Jiménez. Por ejemplo, a mí se me encomendó cuando se publicaron esas especies de obras completas de Juan Ramón, la última que se ha hecho, me encomendó la prosa, las primeras prosas, quiero decir, el primer periodo de las prosas de Juan Ramón, y ahí creo que se hizo un trabajo interesante en general, y creo que yo hice un trabajo también de rescatar muchos materiales que estaban ahí perdidos en revistas y bueno, ahí aparece pues ya un buen volumen de primeras prosas de Juan Ramón, de ese Juan Ramón que tenía 18, 19, 20 o 22 años, ¿no? Y ahí está ya las grandes claves del propio Juan Ramón, ¿no? Y después sobre sociología de la literatura, pues nuestro grupo de investigación, el grupo de investigación que yo formé, pues ahí en un momento determinado se nos encarga por parte de una editorial nacional, se nos encarga un proyecto, el proyecto de hacer un volumen dedicado a la sociología de la literatura, teniendo en cuenta que nosotros no íbamos a hacer una propuesta de sociología de la literatura, sino un repaso a las grandes teorías de la sociología de la literatura, desde el siglo XIX hasta nuestros días, y yo creo que quedó ahí un volumen que podemos considerar bastante clásico dentro de lo que son los estudios literarios, ¿no? Y ya, pues, claro, hay un tema interesante en el último periodo de mi vida como profesor, pero sobre todo en este caso como escritor, es como en un momento determinado
se me ofrece la posibilidad de publicar unas columnas en el suplemento literario de Ideal. Para mí, siempre, como uno de mis maestros, don Antonio Gallego Morel, que en eso era, él lo tenía clarísimo, lo importante que es que los investigadores, que los profesores, en fin, que la gente del mundo académico no se quede encerrado en, bueno, en las grandes editoriales y en sus mundos de lectores de lectores especializados, sino que salgan a la calle, que conecten con la calle, y qué mejor que conectar a través de un periódico, de un buen diario, de un diario histórico en España y en Andalucía y por supuesto en Granada, ¿no? Y este es el caso de las colaboraciones que durante un tiempo pues yo voy ofreciendo en el diario, y que después pues las reúno en un volumen. Bueno, y ahí me ocurre lo siguiente, que en un momento determinado me di cuenta que cuando se va a hablar de libros, pues bueno, uno puede hablar en primera persona, etcétera, hablando del parecer de un libro. Pero realmente, cuando uno está enfrente a un libro, suele tener opiniones encontradas. Como yo participo de la concepción de que el ser humano es un ser dialógico, o sea, no un ser unitario, no una unidad cerrada, sino polifacético y polifónico, que a lo largo del día pues se debate entre distintas opiniones sobre las experiencias que va adquiriendo a lo largo del día o a lo largo del tiempo, pues me ocurrió que cuando yo empiezo a hacer este tipo de trabajo, donde el tema literario naturalmente era clave y fundamental, pues yo necesitaba crear una escena. Es decir, darle una proyección de relieve escénico a lo que iba a desarrollar, ¿no? Que era pues diálogo, al fin y al cabo, diálogo sobre literatura, ¿no? Entonces es cuando pues surge ese personaje que tiene que ver con mi propio yo y que tiene que ver con una especie de desdoblamiento, pero que tiene que ver también con gente conocida, con amigos, con gente con la que he coloquiado durante un tiempo, ¿no? Entonces surge el personaje del hechizado, que es un personaje pues que tiene también, quiere ser también un homenaje a Francisco Ayala, ¿no? Al célebre cuento del hechizado. Y entonces este es el personaje con el que yo en muchos de los trabajos que iba publicando pues dialogo. Por ejemplo, ahora con motivo de este acto de homenaje que se me hace esta semana, pues se publica un texto o una serie de textos en un cuadernillo, una serie de textos míos, y yo he escogido precisamente una serie de textos de eso que decíamos, publicados en el Ideal, donde sirve de medio para captar a los lectores y para dar a conocer a los lectores pues muchas de las cosas que debatíamos en el mundo académico o en el mundo universitario. Y en este caso concreto, pues escojo tres textos que tienen que ver donde aparece ese personaje del hechizado, que es un personaje, en fin, que vive en un barrio de Granada. Después en otros escritos pues hablo de cómo ha sido profesor en distintas universidades, tanto de Asia como de Europa, etcétera, y que al final pues desaparece en las montañas de Suiza, y entonces todas las referencias que a partir de ahí hago yo sobre el hechizado, incluso la publicación de un volumen de textos propios del hechizado, pues siempre referido al pasado, ¿no? a lo anterior, porque él ha desaparecido efectivamente en las montañas de Suiza. Entonces ahí, en esos textos que yo he escogido para que aparezcan
en el pliego, pues como digo, está el hechizado muy presente en estos diálogos. Por ejemplo, en el primero hablamos de la fiesta del chivo. Y la fiesta del chivo a mí es una novela que me gustó mucho, me interesó mucho, me la bebí realmente de un tirón. Yo estaba de viaje y me acuerdo que fui llegué al hotel y había empezado a leerla durante el viaje y no salí del hotel hasta que no la terminé. Es decir, me apasionó realmente la lectura de esa novela. Pero también me planteaba yo problemas y de hecho el hechizado me plantea unos problemas sobre esa novela, sobre la identidad tan clara que tienen los personajes que hace que sea menos literaria y más puramente documental referida a Trujillo. En fin, esa es la discusión que yo tengo con el hechizado. A lo largo de ese tiempo con el hechizado, pues, en fin, tuve mis polémicas también, ¿no? Y además muchos juegos literarios de cómo él me consideraba, yo lo consideraba en parte mi doble y como él me decía que al revés, que el doble de él era yo, en fin. Y hubo además en momentos y anécdotas curiosas de hablar yo de un libro que realmente todavía no había salido a la venta, un libro de una escritora granadina, por cierto, un libro magnífico, El baño de las ninfas de Julia, pues que hay un lector en Córdoba que me escribe y me dice que si es que me he inventado ese libro y tal, porque no lo encuentra. Quiere decir que hubo un juego ahí, se estableció un juego interesante con los lectores. Y eso es lo que aparece en esos pliegos. En ese pliego, además, hay otras referencias concretas que son las que identifican lo que son mis intereses dentro del mundo de la investigación. Por ejemplo, el caso de Lorca. Hay uno de esos textos donde hablamos, el hechizado y yo, de lo que en un momento determinado hizo Bardén, que fue dirigir la Casa de Bernarda Alba, que fue el primer montaje de la Casa Bernarda Alba, digo, montaje oficial, porque hubo uno anterior, pero en fin, que quedó como muy de pasada, ¿no? Entonces, a propósito de las memorias de Bardén, pues hablamos de Bardén, discutimos sobre Bardén, lo que él piensa y lo que yo pienso sobre el personaje de director cinematográfico de Bardén, y hablamos en concreto de la representación que efectivamente yo vi en su momento y que el hechizado también vio y estábamos muy de acuerdo en lo que fue aquello, que fue un verdadero acontecimiento, ¿no? Y este es uno de los intereses de mi mundo de investigador, de dar, no solo ir al teatro, disfrutar con el teatro, sino dar también testimonio del teatro y recoger lo que es la experiencia de espectador en esos montajes, en esas puestas en escena. Después el otro texto es un texto donde otro de mis referentes personales de mayor interés, que es el caso del poeta Antonio Carvajal, ¿no? Ahí el protagonista es Antonio Carvajal y ahí pues también se habla de la traducción que en un momento determinado se hace de una serie de poemas para formar un volumen en italiano de la poesía de Carvajal, etcétera, ¿no? Después hay un texto que a mí me parecía interesante recogerlo en esta ocasión, también un texto que tiene que ver con los lectores de prensa, que es un extra que publicó Ideal sobre los distintos años en los que había desarrollado su actividad el Ideal, conmemorativa 75 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces a cada una de las personas que creían oportunas le ofrecieron la posibilidad de escribir sobre un año, ¿no? Y a mí, afortunadamente, me ofrecieron 1966, que es un año importantísimo para mí, porque es el año en que termino la carrera y que empiezo paso de ser alumno a ser profesor en la universidad y por tanto un año clave en muchísimos sentidos y después, en fin, todo lo que en ese año podíamos tener
podíamos tener de interés en nuestras manos en lo que se refiere a la literatura, en lo que se refiere a las cosas que no podíamos, a las que no podíamos acceder directamente, que eran libros prohibidos, pero eran libros importantes y que los buscábamos como locos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues en fin, y pues todos los acontecimientos de esos años, de la guerra de Vietnam, en fin, todo lo que vivíamos en aquellos años jóvenes, jóvenes de los años 60, ¿no? Y el último texto que ofrezco en este pliego es un texto muy en la línea de lo que quería ser el Festival Internacional de Teatro. El Festival Internacional de Teatro siempre fue juzgado y definido como un festival de teatro de vanguardia. Bueno, la palabra vanguardia yo siempre le he tenido mucho respeto porque, en fin, la vanguardia tiene sus definiciones en el tiempo, ¿no? Pero nosotros hablábamos, y yo en concreto hablaba de experimentación, teatro de experimentación, teatro de investigación. Eso es lo que nosotros buscábamos en este festival en concreto, ¿no? Entonces, ese texto que yo reúno ahí, que fue publicado en el programa del festival, pero la gracia es tener en consideración el cómo se dio a conocer ese texto, porque ese texto fue el texto que yo leí como director del festival en la inauguración del festival, que fue ese año en el Hospital Real, donde organizamos una exposición de un célebre artista francés. Entonces, el acto aquel fue completamente en fin, inusitado para el público y desde luego para las autoridades que estaban allí inaugurando. Estaba el consejero, el rector de la universidad, el alcalde, en fin, todas las autoridades que además implicadas en el festival, ¿no? Y claro, yo salgo con ese texto, que es un texto que está pues muy relacionado con lo que es, por ejemplo, el público de Lorca, con la concepción que Lorca ofrecía en el público. Un texto completamente disparatado, un texto que se ascribe efectivamente a lo que es poner en entredicho el teatro tradicional y claro, pues aquellos pues no entendían porque a qué venía esto, ¿no? Y qué significaba eso y como ahí en un momento determinado que digo, pues, me estoy despidiendo y tal, bueno, pero es que vas a dimitir, en fin, aquello creó un ambiente curioso, desde luego muy rompedor y que no tenía nada que ver con los discursos habituales de inauguración de este tipo de acontecimientos. Bueno, de todo esto hablaremos en la presentación del acto, este acto que organiza Entorno Gráfico en la librería Picasso y que será el viernes 21 a las 7:30. Esperemos que no tener ningún problema en las circunstancias complejas en las que nos encontramos y allí, bueno, pues hablaré, dialogaré con Francisco Acuyo, que es el director de esta colección y el promotor de este tipo de actos. Y bueno, pues hablaremos, en fin, él me preguntará, yo responderé y estableceremos un diálogo que es lo que verdaderamente interesa y allí les esperamos a ustedes.